Douceur d'une nocturne printanière, mer calme et brise légère pour tirer des bords jusqu'aux Lumières de Barcelone dans la nuit du 30 au 31 mars. Neutrogena a franchi en deuxième position la ligne d'arrivée de la Barcelona World Race. Cinq jours après la victoire de Bernard Stamm et Jean Le Cam sur Chamonix-Poujula, Guillermo Altadil et José Muñoz ont bouclé leur tour du monde en 89 jours, 11 heures et 47 minutes, soit 51 463 km à 12 nœuds 9 de moyenne. Contento de acabar la regata primero y además de acabarla en segunda posición. Desde que se hizo esta regata, las dos ediciones anteriores no las pude acabar y bueno, es más o menos lo que teníamos, estar entre los tres primeros, o sea que más o menos hemos cumplido los objetivos que teníamos antes de la salida. Generalmente uno piensa en la partida, después dentro de la regata uno solamente se dedica a competir. La parada técnica, vuelvo a decir, fue una parte que no estaba dentro de los planes, pero bueno, contento y bueno, haber terminado la regata en segundo lugar también es emocionante y gratificante. José tiene una paciencia increíble, ¿no? Porque lo más difícil de la regata para él seguramente no ha sido la vuelta al mundo, sino aguantarme. Es un muy buen regatista y nos hemos acoplado muy bien. À la lutte aux avant-postes lors des deux premières semaines de course, Neutrogena est passé en tête le 15 janvier, l'espace de quelques heures, lorsque Hugo Boss a dématé. Cependant, moins inspiré que le duo Stamm-Le Cam dans le contournement de l'anticyclone de Sainte-Hélène, Guillermo Altadil et José Muñoz ont glissé à la deuxième place à la poursuite de Chamonix-Poujula dans l'océan Indien. Seulement, en panne de générateur et privés d'énergie à bord, ils ont dû lâcher prise le 10 février pour une escale technique en Nouvelle-Zélande. Dès lors, relégué à 1000 nautiques des leaders, et sous la menace de Gaes, l'équipage hispano-chilien a serré le jeu pour conserver sa deuxième place. Je crois que la position, c'est le résultat, mais ce qui est le plus fort, c'est de finir le Tour du Monde, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup d'embûches et de problèmes possibles, et déjà d'arriver, c'est vraiment un bel exploit. Donc, et en deuxième position, c'est une très belle place. Mais avant qu'il s'arrête, il fallait qu'on pousse le bateau pour essayer de creuser l'écart, parce que c'est un équipage combatif. Voilà. I've sailed with Guillermo now for many days, many transatlantics, and he's a great guy. Very difficult to sail with because he's very intense. He's very confident. He works very hard. So I think the two of them have done a great job, and they deserve their second place. Salí sin saber nada, sin saber tan siquiera navegación astronómica ni sextante. Le jeune homme à gauche s'appelle Julio Villar. Nous sommes en 1972. Il a 29 ans. Il rentre d'une errance de 4 années. Il est le premier Espagnol à avoir navigué la planète en solitaire. Rien ne prédestinait cet alpiniste au voyage océanique. Mais il a dévissé dans les Alpes italiennes. Quelques mois après s'être reconstruit les jambes, il prend la mer en 1968 sur Mistral. Un plan Hamel Sergent, 7,06 m, 1200 kg. Un tout petit voilier en polyester. Julio vit en sauvageon, aventures et rencontres. Il partage le mouillage à Tahiti avec Bernard Moitessier. Seul en mer, il réfléchit au sens de sa vie. Il aligne 38 000 nautiques. Un exploit sur un aussi petit bateau. Il aligne aussi les mots, poésie et quête d'identité. Il devient une légende et une source d'inspiration pour tous les navigateurs espagnols. Nunca pensé que mi viaje iba a tener esta trascendencia ni que la gente lo iba a considerar como una gran cosa, ¿no? Yo iba con mucha inconsciencia navegando, ¿no? Y lo hacía para mí mismo, no lo hacía de ninguna manera de cara a la galería ni porque nadie me aplaudiera, ¿no? Pero luego me he dado cuenta que una cosa que he hecho hace tantos años sigue considerándose como una cosa
importante y valiosa, ¿no? Julio et son bateau n'avaient plus pris la mer ensemble depuis 30 ans. Alors, pour de telles retrouvailles, Mistral méritait bien de reprendre quelques couleurs. Esta es una historia de amor entre él y yo. Cuando yo entro adentro, me emociono, ¿no? Es como una cueva en la que yo he vivido muchos años, muchas noches, muchas alegrías, algunas soledades, donde me he encontrado a mí mismo, ¿no? Entonces es una especie de un reflejo de mí mismo, ¿no? Es un reflejo y es un poco mi conciencia. En realidad yo ya me había marchado hacía años, ¿no? Desde que yo soy pequeñito he esperado mucho de la vida. Tal vez a causa de las lecturas que he tenido, ¿no? En principio que si Salgari, Julio Verne, cuando era un crío. Yo no me puedo poner a trabajar en una oficina o en un taller mientras fuera pasan tantas cosas, ¿no? En el momento que pude elegir, cogí y me marché. Yo a los regatistas los admiro porque son marinos como la copa de un pino, son muy valientes. Sin embargo, a mí no me tienta mucho eso. Marcharse para volver corriendo al mismo sitio me parece a mí que no tiene sentido. No es lo mismo estar en mitad del mar viendo las estrellas que tener que responder ante un sponsor. Llegan a fatigas extremas, ¿no? Y hay muchas interferencias para hablar con las estrellas. No me agrada mucho el saber siempre dónde estoy ni qué me va a pasar. Durante casi 5 años yo jamás hablé por teléfono con mis amigos, con mi familia. Yo me acuerdo, por ejemplo, sobre todo las noches en las que no había luna, ¿no? El cielo era totalmente estrellado, pero luego el barco va dejando una estela fosforescente y entonces también dejas constelaciones en el mar. Entonces al final no sabes si estás volando, si estás por el aire, qué es lo que hay arriba, qué es lo que hay abajo. Estás volando por el universo. Yo creo que todo el mundo debiera hacerse el regalito de estar solo una temporada, ¿no? Solo, sin interferencias, sin familia, sin trabajo. Luego vuelves con la mirada más limpia, con el alma más abierta y más ancha. La geografía la llevamos dentro, entonces todo es un estado de alma. Yo tengo la manía de decir, este es el sitio más bonito del mundo, y ese sitio más bonito del mundo es cualquier sitio, ¿no? Es un sitio donde yo me sienta bien. We want to go at home and eat normally and see friends and family and have a shower and all these normal things. Une jolie brise et Gaël se souspie à 15 nœuds, la côte catalane en vue. Après 91 jours, 5 heures et 9 minutes de course, Ana Corbella et Gérard Marín ont pris le 1er avril la 3e place de la Barcelona Road Race. Les deux Catalans ont ainsi bouclé leur tour du monde 7 jours après le vainqueur Chemini-Pujula et 41 heures après le deuxième Neutrogena. Gaël aura parcouru 52 091 km à la vitesse de 12,8 nœuds. Luis, le père d'Anna, à la barre du voilier familial, l'épouse et les amis de Gérard sur différents semi-rigides. Les proches des deux skippers sont venus nombreux pour fêter l'un des équipages les plus touchants de la course. El final se ha hecho duro porque entre el Atlántico, que hemos ceñido yo creo que 5.000 millas o así, o sea, con viento de cara y bastante ola, y el Mediterráneo, que ha sido un montón de sorpresas de viento, todo bastante aleatorio, la meteo, pues se nos ha hecho bastante largo. Pero ahora que hemos llegado aquí, yo la verdad tengo un sentimiento un poco de que me da la sensación que hace poco que he salido de aquí para dar la vuelta al mundo.
Ha sido una regata complicada, ¿no? Comparación a la última, porque hemos tenido muchas más reparaciones que yo no recordaba, o yo creo que no tuvimos, y ha sido un constante de ir poniendo el barco al día, porque bueno, siempre iban saliendo cositas, pero bueno, al final los días van superando, ¿no? Y aquí estamos. Quatre ans après avoir respectivement bouclé leur première participation aux 6e et 8e places sur des bateaux concurrents, Ana Corbella et Gérard Marin signent un podium de choix, le fruit d'une préparation minutieuse pour les deux trentenaires qui l'an dernier avaient pris la 3e place de la Transat New York-Barcelone. Je leur dis bravo déjà et bienvenue. Et je leur dis que c'est un très grand exploit de faire un tour du monde, toujours. Et là, ils sont arrivés, ils avaient le sourire, ils avaient l'air contents d'être là et je pense qu'ils ont fait une très grande course. Para mí, una pareja extraordinaria, una dupla importante dentro de la navegación. Supuestamente anduvieron bastante rápido, siempre tuvieron detalles. Me estaba contando Gerard que siempre estuvieron con detalles pequeños, pero muchos detalles. Entonces eso realmente restringe un poco la navegación, pero creo que lo hicieron bastante bien y bueno, felicitaciones porque han sido una gran dupla. Bueno, la veritat ja ho vaig dir, avui m'ho han preguntat, no? Ha sigut una sorpresa, però han navegat excel·lentment, han fet una gran regata. Ens ha costat guanyar-los, sobretot després de Cabo de Hornos, inclús abans, després de quan van parar a Nova Zelanda, i la veritat és que han navegat molt bé. Pour le reste de la flotte, les duellistes One Planet One Ocean Farmaton et Wearwater, attendus à Gibraltar dans la soirée du 5 avril, sont projetés 4 jours plus tard à Barcelone. Renault Capture 6e devrait faire son entrée en Méditerranée le 12 avril pour franchir la ligne d'arrivée le 15. Spirit of Hungary, enfin, qui vient tout juste de passer dans l'hémisphère nord, ne sera pas à Barcelone avant le 22 avril.